Nos vamos a trasladar hasta el Congreso Nacional, ahí está Paola Astudillo, para contarnos esta última polémica que tiene justamente relación con la acusación constitucional contra el suspendido ministro de Educación, Harald Bayer. ¿Qué tal, Paola? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Viviana? Buenos días. Así es, como tú dices, no se hicieron esperar las reacciones luego de que se conociera este error que habría en la forma y en el escrito de la acusación constitucional aprobada por la Cámara de Diputados en contra del ministro de Educación. Error que fue identificado finalmente por el abogado de la democracia cristiana y ex miembro del Tribunal Constitucional, Jorge Correa Sutil. En este se indicaría que a lo menos 3 capítulos que estaban contenidos en la acusación constitucional en contra de Hinspeter habrían sido copiados y pegados textualmente en la acusación contra el ministro de Educación, Harald Bayer. Evidentemente, ¿eso qué significaba? Que algunas tareas que son propias del Ministerio del Interior se estarían entonces incorporando como tareas propias del Ministerio de Educación. Por esa razón, en estos momentos estamos con el diputado Gustavo Asbun, a quien le queremos agradecer por acompañarnos en directo acá en CNN y preguntarle, evidentemente, ¿cómo recibe esta noticia? ¿Qué es lo que pasa ahora en el fondo? ¿Cómo queda la validez de la acusación? Mira, primero nosotros sabíamos, el abogado defensor del ministro Bayer tenía conocimiento de la situación. Sin embargo, como nos fuimos de la forma al fondo directamente en la acusación constitucional, no se mencionó y esperamos ahora que el Senado se haga cargo. O sea, esta es una situación que es no solo complicadísima, sino que claramente deja en evidencia que hay parlamentarios que lo único que hicieron fue copiar y pegar. Y ese copy-paste a la larga significa que seguimos siendo una institución muy desprestigiada, porque aquí hay parlamentarios que prácticamente han utilizado el cargo político para sacar un provecho político, desprestigiando, desacreditando al ministro Bayer sin tener ningún sustento jurídico que avale su acusación. Y el mejor ejemplo que cuando uno ve en el documento del lado izquierdo, ve en el fondo la acusación constitucional contra el ministro Hinspeter y la del lado derecho en la acusación constitucional del ministro Bayer. Y si uno analiza los párrafos, efectivamente son exactamente lo mismo, se invoca los mismos artículos de la ley 20.502 que regula el Ministerio del Interior y en la Constitución Política el artículo 19, el número 1 y el número 5. Y eso demuestra claramente que es vergonzoso, que obviamente la acusación constitucional nunca tuvo ningún sustento jurídico, que esta es una maniobra política para tratar de desacreditar no solo al ministro, sino al presidente de la República, y que ha quedado demostrado que solamente es una maniobra política de algún grupo de parlamentarios que en forma irresponsable presentaron una acusación no solo que carece del fondo, sino que además es una copia, una vil copia de otra acusación constitucional que se haya presentado con antelación. Diputado, de hecho es incomprensible que se haya generado un texto igual en ambas acusaciones, pero también es inentendible que también ustedes, los parlamentarios, no se hayan dado cuenta de eso cuando recibieron esta información. A ver, es que en el caso de los parlamentarios, cuando se presentan acusaciones constitucionales, los parlamentarios solamente votamos, en este caso, el fondo. Nosotros no nos referimos a la forma, a la presentación. La presentación obviamente son el abogado, en este caso defensor, en conjunto con los diputados que son patrocinantes de la acusación constitucional. Y el abogado defensor en este caso sabía los antecedentes, pero al discutir y al no discutir en la sala la forma, sino que se fue directamente al fondo, por eso que obviamente se obvió de poder mencionarlo. Pero sin embargo... Perdón, disculpe, diputado, que interrumpa, pero si el abogado ya tenía conocimiento de esto, ¿por qué no lo señaló oportunamente y se hubieran ahorrado todo lo que presenciamos la semana pasada? Mire, es que es un tema de la estrategia de la defensa que habrá que preguntar en el fondo por qué no lo mencionó en su minuto, pero claramente aquí lo que nosotros queremos establecer es que esto es una actitud no solo beligerante, sino que esto demuestra que la actitud con que están trabajando los diputados de la concertación es vergonzoso. Es vergonzoso ver cómo tratan de crucificar a una persona, al único ministro que ha tenido la valentía, que ha tenido la voluntad de poder fiscalizar y aplicar la ley. Hoy día está siendo cuestionado públicamente por un grupo de parlamentarios que no tenían ningún sustento jurídico que avalara su denuncia y que por el contrario lo que hicieron fue copiar y pegar en relación a otra acusación constitucional. Lo grave acá es que esto es un dolo. Lo grave acá que obviamente esto es un plagio. Lo grave acá que hay que preguntarle a estos diputados que están tratando de sacar un dividendo político que qué opinan. Porque esto es como el niño que copió y que fue sorprendido por el profesor. Bueno, en este caso
aquí lo que corresponde es que estas personas salgan a la luz pública a dar una explicación y por lo menos salgan a pedir disculpas y en este caso se enmende el error que se cometió. Diputado, ¿y qué dice el procedimiento? Es decir, ahora de todas formas nos vamos a encontrar se va a dar cuenta en la sala, va a seguir su transcurso, su trámite normal o ya queda invalidada. ¿Qué dice el procedimiento? No, es que en este caso, porque no afectó el fondo, sino que insistimos que obviamente el sustento de la acusación constitucional a lo mejor es mucho más allá de la presentación en este caso de la ley que se está invocando, va a tener que ser el Senado, porque en este caso asume el rol de Tribunal de Justicia del Senado y son ellos en el fondo quienes van a tener que determinar si es que es válida o no la acusación. Lo que nosotros solamente hacemos como Cámara de Diputados es si se aprueba o se rechaza la formalización en este caso. Y el resto es un tema que tiene que terminar en este caso, que es el Senado, que asume el rol de jueces y quienes van a tener la última palabra para poder corregir y enmendar este error. Pero que claramente, insisto, esto es una vergüenza, esto es una situación grave, esto es un dolo, esto es un plagio y esto demuestra que no existía sustento jurídico. O sea, no existe nada que avale las denuncias que plantearon estos diputados y que escudándose en su fuero parlamentario han tratado de denigrar a una persona inocente. Diputado, ¿usted sabe si el abogado del ministro va a continuar a cargo de la defensa de él? ¿De esto? No, pero por supuesto, si insisto, si esto la defensa tenía conocimiento, el ministro también tenía conocimiento, el tema que obviamente al no apelar en la forma, sino que se fue directamente al fondo de la acusación, obviamente ellos iban a esperar ahora en el Senado poder mencionar y hacer mención en el fondo a los artículos que se habían planteado y que estaba totalmente equivocado y también hacer mención al copy-paste o en este caso al plagio de estas dos acusaciones constitucionales. Ok, muchas gracias. Le damos las gracias entonces al diputado Gustavo Bunge, que nos está acompañando justamente comenzando a recoger todo lo que será esta polémica que se ha generado. Mencionar, Viviana, que en estos momentos ya están los jefes de comité reunidos acá en el Congreso Nacional para poder determinar la fecha en que finalmente se presentará esto en sala. Esta noticia la vamos a tener a eso en la tarde, aproximadamente creo que a las 3 o 4 de la tarde está en tabla la instancia donde justamente se les comunica al Senado sobre la aprobación de la acusación constitucional en contra del ministro Beyer. Exactamente, bien. Es una jornada clave porque ahí también vamos a saber finalmente cuándo se va a votar esta acusación constitucional. Te agradecemos el informe, Paola, y quedamos atentos entonces a poder conocer más informaciones respecto al tema. Gracias.